Listo. Bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles, honrarles. Respeto mucho la oportunidad que ustedes están dando a ustedes mismas para conocernos un poquito más, para utilizar herramientas que nos van a permitir conocer nuestro propósito, conocer el propósito de otras personas y nada, simplemente muy agradecido por poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Entonces, estamos hoy con un mini taller que es cómo enfrentar desafíos y retos para una comunicación, como cuando tenemos desafíos y retos. Entonces, estamos compartiendo experiencias de los canales de comunicación. Si alguien más quiere, por favor, compartir su experiencia, bienvenido, bienvenida. Yo puedo decir nada más una cosa, que ya usted lo dijo, que en verdad notamos que, que a veces también hay otros canales que no sea específicamente como el que más resaltante, pero también hay otros canales que también a veces se manifiestan. Eso era Exacto, todo. sí. No es que solo se comunique por el auditivo, sino utiliza más el auditivo, después el visual, después el kinestésico. O hay personas que son más kinestésicas, después el auditivo, el visual o así. Entonces, ya ustedes con estas herramientas teniendo claridad, no olvidemos la fórmula de la comunicación. Y eso es lo que hoy vamos a ver. El 55% de una comunicación es, ¿qué es? Visual. Visual. Estamos viendo la fórmula de comunicar, que son porcentajes. 55, 38, 7. El lenguaje corporal. Muy bien, una Gulayans para Itiangui. No tengo Gulayans, pero ahí te la envío vía láctea. Muy bien, 55%, mi lenguaje no verbal. O sea, recuerden que esa es una premisa de la neurolingüística. Es imposible no comunicar. Entonces, mi lenguaje no verbal, así yo diga, yo no voy a decir nada, así yo me pongo, yo no voy a decir nada, yo ya estoy comunicando algo, yo ya estoy diciendo algo. El 38%, que es algo que yo tengo que trabajar muchísimo, estoy trabajando muchísimo, es... El tono de voz. Tono de voz, muy bien, otra Gulayans, perfecto. El tono de voz, el tonito, ese tonito. ¿Y el 7%? Las palabras, lo que se Las dice. palabras, muy bien. Esa es la fórmula de una comunicación. Entonces, ya teniendo en esto, nosotros vamos a trabajar y vamos a entrar en materia. Vamos a... ¿Están viendo allí la pantalla? Sí, ¿En Prabhu. qué nos vamos a enfocar? ¿En cuál va a ser, cuál es el punto, verdad? En una comunicación. Entonces, nosotros, hay una premisa que yo les hablé, que es el mapa no es el territorio. Por lo general, cuando uno habla del mapa no es el territorio, es como cuando en este momento, gracias a la era digital, gracias a la internet, yo estoy conectado con el viejo continente, pero ellos tienen allá otra cultura, tienen otra idiosincrasia, tienen otra manera de ver la vida. Entonces, eso se podría decir que es el mapa de ellos. Entonces, asimismo, una persona llega a nuestra vida con un mapa, ¿verdad? Con un mapa que le dejó la educación, la niñez, la cultura, la tradición, la religión. Entonces, esto fue generando un lenguaje que se representa en creencias, que se representa en la manera de ver algo que nosotros llamamos valores, los valores y los principios que maneja una persona de acuerdo a su tradición, a su cultura, a su educación, a su estilo de vida. Y eso hay que valorarlo y eso hay que respetarlo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto de calibración y rapport? Empezar a observar, identificar ese territorio. Es como si nosotros fuéramos exploradores, ¿verdad? Así que la persona pues va a llegar con unas convicciones,
va a llegar con un montón de cosas, ¿verdad? Que son válidas porque le han funcionado a la persona, porque son, es su estilo de vida y eso hay que respetarlo. Entonces todos vamos a tener distintos enfoques, distintos puntos de vista. Algunos se van a enfocar más en la línea económica, otros se van a enfocar en las cosas familiares, otros, por ejemplo, están más interesados en cosas de animalismo. Es decir, es algo que nos va a empezar a nosotros a generar unos sistemas neurológicos, ¿verdad? Y aquí ya vamos a entrar a algo que habíamos hablado al comienzo, que es los filtros de calibración y rapport, técnicas efectivas para generar empatía en todas las relaciones. Entonces vamos a empezar aquí con el punto de concentración, el lenguaje, la fisiología. Es decir, nosotros ya vamos a empezar a ser más observadores, ¿verdad? Cómo una persona está sentada, porque por ejemplo, lástima que aquí no me puedan ver, pero por lo general, cuando yo llego a mi casa, yo no me siento, y pido disculpas por este concepto, pero yo me echo, o sea, yo, así, yo llego a mi casa, pero cuando soy una casa de visita, yo me siento de otra manera. Mi fisiología, mi postura es otra. Entonces, esos cosas en la cual yo me voy a enfocar, en qué me puedo hacer, tiene que ver más con algo que quiero compartir con ustedes, que son los patrones de comunicación, ¿verdad? Entonces, hay una máxima que dice, podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres. Es decir, la invitación aquí es que seamos flexibles, tengamos flexibilidad. ¿Para qué? Para comunicar bien, ¿verdad? Y a ver, aquí entra la premisa Vaishnava de Trinada Pisho Nishuna, ¿no? Ser más humilde que la hojarasca de la calle. Porque si yo llego así todo imponente, llego todo esto, mi lenguaje va a decir, aquí ya va a haber un choque. Esa postura. Entonces, cuando yo me encuentro con estas personas, ¿qué puede derrotar algo fuerte a algo para tener un diálogo? Entonces, yo simplemente bajo, por ejemplo, por decir algo, bajo el tono. Cuando hablamos de tono, no es solo el tono de la voz, sino mi tono fisiológico. Es decir, yo bajo la agresión, bajo el desafío, es decir, como que invito a la persona a que se desarme, ¿verdad? Porque es que una cosa es cuando yo llego así todo, ¿y usted qué? ¿No? Así como con ganas de pelear. Entonces, sin decir nada, uno se da cuenta que la persona viene con un conflicto interno. Así que lo mejor que podemos invitar es que nosotros seamos flexibles. Eso no significa que dejamos de ser, nada. Simplemente lo que vamos a empezar a trabajar es algo, encontrar el momento para comunicar lo que queremos comunicar, ¿verdad? Porque si no vamos a encontrar una resistencia, vamos a encontrar una barrera, vamos a encontrar algo que no nos va a permitir a nosotros tener una comunicación asertiva. Entonces, entramos aquí al mapa. El mapa no es nuestro territorio, ¿verdad? El mapa no es el territorio. Entonces, cada uno va construyendo en su cabeza un sistema de creencias de acuerdo a cómo interprete la realidad externa. Entonces, ahí viene ese decir, ¿no? Cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en el baile. Entonces, si a una persona le fue muy bien en la fiesta, si le fue muy bien en la fiesta del domingo, pues su apreciación va a ser esa. Sin embargo, si hay una persona que no le fue muy bien, una persona que vino un devoto y la maltrató, atropelló a la persona, le soltó toda su energía negativa, pues esta persona es normal que nos diga, mire, a mí me parece que tú estás equivocado en lo que estás diciendo. Entonces, hay que tener cuidado con las apreciaciones de cada persona. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a bajar esa resistencia?
Levanten la mano aquí quienes han utilizado la palabra pero en una conversación. Me gustan las gulayas, pero bla, bla, bla. Yo iría al concierto de Mahatma Das, no sé qué, pero a mí me gustaría que los mongolartis fueran así, así, pero... Entonces, fíjese que nosotros usamos esa muletilla de pero porque hay que erradicarla de una comunicación, porque cuando yo estoy en una comunicación y digo pero, significa que estoy invalidando todo lo que la otra persona dijo. ¿Sí? Cuando digo, sí, está muy bien lo que me acabas de decir, vamos a tener en cuenta, pero significa que decir ese pero, estoy invalidando a esa persona. Entonces, la sugerencia es hacer conexiones. Ahí entra un poquito el sintaxis, ahí entra un poquito la gramática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que cada uno de nosotros somos así. Pareciera que tuviéramos unos filtros, ¿verdad? Para ellos ver cómo interpretan a través de los 5 canales o los 5 representaciones o las submodalidades, es decir, la interpretación de alguien que ve, huele, degusta, escucha, siente, no todos lo van a interpretar de la misma manera, así estén viendo la misma o el mismo acontecimiento, ¿verdad? Y eso es interesante que nosotros aprendamos a identificar esto. Es necesario para que nosotros empezamos a ir desarrollando algo que se llama flexibilidad, ponerse en los zapatos del otro, ponerse un poquito en la realidad, en el proceso que está viviendo el otro. A mí mi esposa me regaña, porque en lo que a mí me gusta, en lo que resuena conmigo, yo me vuelvo bueno, pero en lo que no resuena conmigo, en lo que no me gusta, yo me enchuquizo, me pongo de mal genio y empiezo a tirar las cosas y es un mecanismo de defensa para decir esto yo no lo quiero. Sin embargo, lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, fíjese, ese tengo que hacer es algo que el cerebro subconsciente ya dice, esto es un trabajo, esto es una, qué cartera, qué pereza. Entonces, ya uno va a empezar a comunicarse con uno mismo. Entonces, de la misma manera, hay personas que les va a costar menos o más poder interpretar la realidad. Así que es importante que nosotros tengamos esto. Los filtros están formados no solo por los mismos sentidos, sino también por el lenguaje, las creencias y los valores. ¿Qué significa eso? Significa que hay personas que desde niño, por decir algo, digamos algo, la relación con el dinero. Desde niño le dijeron el dinero es malo, el dinero es el pecado del mundo, el dinero es el pecado original y el dinero es no sé cuántas cosas por cultura, por religión, le habrán dicho a uno que el dinero es malo. Entonces, eso le fue quedando a uno allá en el disco duro, le fue quedando en el subconsciente. Y ahí, cuando yo llego a una edad más o menos de adolescente o adulto, oh sorpresa que yo me bloqueé ante la capacidad de recibir dinero. ¿Por qué? Porque generé un valor, generé una creencia ante el dinero. Entonces, fíjense que el dinero no es bueno, no es malo, es una energía y entre más rápido yo quite esa creencia de mi subconsciente, pues voy a empezar a abrir y abrirme al mundo para la prosperidad, para la abundancia, una vez yo retire esa falsa creencia. Entonces volvemos aquí. Aquí yo voy a contar algo muy fuerte, que yo sé que a los Hare Krishna nos pega muy duro, ¿verdad? Por lo que llamamos nosotros la cultura. Entonces, por lo general las mujeres odian el fútbol, nosotros amamos el fútbol, ¿verdad? Entonces eso es un conflicto, o por lo general, en India, y me disculpan, pido perdón por este ejemplo, pero bueno, no voy a contar otro ejemplo. Voy a contar el ejemplo de... No, aunque ese ya lo conté. Bueno, vamos a hablar de India, que es cultura.
Independiente si es un hecho, si es real, si no es real, simplemente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un valor de respetar, de honrar, de cuidar la naturaleza, entonces con esos valores nosotros estamos en contra de la tala de árboles, de la matanza de animales, del aborto, de cosas que hoy día para el mundo moderno eso es normal y eso es natural y hay un montón de manifestaciones para que esas cosas se aprueben. Entonces, pongamos el ejemplo de un churrasco argentino, aquí le llamamos una ternera a la llanera, es decir, un asado. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente cuando quiere celebrar, aquí, por ejemplo, mata a una vaca. Fíjese que el hecho es el mismo. El hecho es lo mismo. Entonces, para celebrar, por ejemplo, yo a veces estoy en actividades de construcción y aquí hay una tradición que cuando usted está construyendo una casa, ¿verdad? Y cuando ponen el techo, hay una tradición, yo no sé de cuándo, yo la he estado preguntando con los ingenieros, con los arquitectos, con los obreros. Dicen, pues yo no sé, pero eso se volvió una tradición y que cuando usted construye una casa y monta el techo, usted hace un banquete. Y ese banquete significa matar una vaca, asarla y distribuirla con todos los que participaron y departieron en la construcción de la casa. Eso se volvió una costumbre. Entonces, fíjese que ese mismo hecho, para aquí Occidente, es una fiesta, es una celebración. Para Oriente es un pecado, o sea, el mismo hecho es algo, es una culpa, es un error, es algo garrafal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a flexibilizar lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Lo que es alimento para unos es veneno para otros, lo que es veneno para unos es alimento para otros. Entonces, simplemente uno no toma partido. Porque yo, en mi experiencia personal, cuando yo no maduré esta información, cuando estaba en el templo, pues mis familiares comen carne y yo les hacía una atmósfera re pesada. Entonces nunca más me volvieron a invitar. Entonces cuando yo maduré, mi conciencia, mi conocimiento, entonces ellos ya saben que yo soy lacto vegetariano, me hacen un plato lacto vegetariano y ellos se comen su comida. Y eso es lo que está pasando hoy día con los veganos, con los naturistas, con un montón de personas en la cual pues estas diferencias no es que nos van a hacer una separación o una división. Entonces, eso es muy importante. Y por eso es clave empezar a conciliar las convicciones, las costumbres familiares, las experiencias del pasado, ¿verdad? Para empezar a ver y a respetar otros procesos de vida. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia de los emos. Entonces era muy chistoso, ¿verdad? Porque estoy deprimido. Y uno, pero ¿por qué? No sé, pero estoy deprimido. Y ese era el mantra de ellos, ¿no? Yo no, pero tiene que haber una razón de que estés deprimido. Y no, estoy deprimido. Y nosotros teníamos un local en un sector de la ciudad y allí se reunían todos los emos y yo iba y los veía y era súper chistoso ver su cultura, su estilo de vida y su manera de ver la vida. Entonces aquí entramos a lo que vimos la primera clase, que era para hacer calibración y rapport hay que no cometer los 3 errores del metamodelo del lenguaje. Acuérdense que el metamodelo del lenguaje cuando uno excluye, ¿verdad? Ese es un grave error que nosotros a la hora de comunicar cometemos. Es decir, yo me enfoco en lo que para mí tiene significado, para mí tiene valor y excluyo otras cosas. Y parece ser que la otra persona se enfoca más en lo que yo excluí, ¿verdad? Y no en lo que yo me enfoqué. Entonces, ¿cómo yo hago para conectar eso? Porque es que están así, yendo en direcciones que nunca va a haber conexión, un canal de comunicación. Así que esto nos permite tener una percepción muy limitada de una misma realidad, de un mismo hecho, ¿verdad? Entonces nosotros pasamos al siguiente problema o al siguiente error que cometemos. Hay 3 errores. Uno es la exclusión o el omitir
lo importante de una comunicación. La segunda es generalizar, ¿verdad? Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Entonces, si yo comienzo una conversación así, voy a tener problemas. Voy a tener serios problemas. Entonces, ¿cómo puedo modificar eso? Algunas personas, ¿verdad? Se dedican, o sea, es decir, empiezo yo a trabajar más algo que se llama la sintaxis, la gramática. Empiezo a ser más puntual con lo que yo quiero comunicar. Esto aplica para todos, por ejemplo, la religión es el opio del pueblo. No, discúlpenme, pero pues, usted no puede generalizar, ¿verdad? O todos los políticos son corruptos. No, no todos los políticos son corruptos, ¿verdad? Que las mujeres son terribles y todas son cortadas por la misma tijera. No, discúlpeme, yo conozco mujeres líderes, conozco mujeres muy, 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 muy de mi completa admiración y respeto, ¿verdad? Son líderes, manejan empresas, manejan portafolios, o sea, yo digo, o sea, entonces, a la hora de comunicar no es muy válido generalizar. ¿Por qué? Porque esto distorsiona el mensaje. Cuando extraemos conclusiones y damos significados a lo que nos sucede de manera aleatoria. Es decir, distorsionamos aquello que percibimos de acuerdo a lo que vivimos en experiencias pasadas. Es decir, yo traigo mi pasado al presente y me privo de lo que puedo estar viviendo una nueva experiencia. ¿Por qué? Porque es que en el pasado a mí me engañaron. En el pasado a mí, por ejemplo, yo puedo perder una gran oportunidad de negocio porque es que a mí me estafaron, ¿verdad? Entonces, en lugar de vivir el aquí y el ahora, entonces traigo esa experiencia pasada y me pierdo de una gran oportunidad de hacer un excelente negocio o de empezar una nueva oportunidad de realidad económica porque distorsiono, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy un completo ignorante en Bitcoin o en la moneda esta que está ocurriendo ahora. Entonces, para mí, yo no puedo generalizar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Empezar a educarme, empezar a formarme, porque sí se presta para muchos robos, para muchas estafas, para muchas cosas, pero es que la edad cambió. Significa que nosotros vamos a empezar a detectar menos dinero, o sea, constante y sonante en papel moneda, y vamos a empezar a ver más moneda virtual. Entonces, si yo no me entreno, si yo no me capacito, me voy a privar y voy a tener una distorsión de cómo se está manejando la economía actualmente. Así que es urgente, si yo quiero entrar a ser partícipe de esa nueva economía del planeta, debo empezar a entrenarme cómo funciona eso. Puede que yo no invierta, pero voy a tener información, documentación de si es viable para mí o no es viable para mí, para no distorsionar lo que la vida o la experiencia me quiere a mí comunicar, porque me voy a pasar así esperando cuándo me llega la oportunidad y cuándo será que va a aparecer la oportunidad. ¿Por qué? Porque no estoy viendo las señales, no estoy viendo los mensajes de los eventos externos, ¿verdad? Entonces los eventos externos me van a generar una actitud, un lenguaje, unas decisiones memorizadas, o sea, no es lo que una toma de decisiones consciente, basada en unos valores, y esto me lleva a algo que se llama un metaprograma, que es una representación interna que me genera un estado y una fisiología, y en base a eso yo voy a tener un comportamiento, ¿verdad? Entonces, yo cómo despejo las dudas de una persona, por ejemplo, eso, del Bitcoin o de la moneda, ¿cómo se llama esa moneda, flaca? Bueno, es una moneda virtual, ¿verdad? Porque hay muchos portafolios. Hay portafolios, por ejemplo, que usted puede manejar de manera virtual, pero específicamente de esta moneda virtual que ha cogido mucho auge, si usted no se entrena y si usted no se capacita, va a quedar por fuera de muchas oportunidades. Entonces,
este es como un preámbulo a lo que necesitamos comprender. ¿Cómo comprobamos, luego de este filtrado de la información, ¿verdad? Cómo nosotros podemos crear representaciones internas de lo que llamamos realidad, ¿verdad? No a partir de, o sea, entonces nosotros vamos a empezar a crear mapas que son solo representaciones de aquello que nos rodea, ¿verdad? Cada persona tiene un mapa de lo que es la realidad y al comunicarnos tenemos que tomar contacto con lo que internamente esta persona quiere comunicar a través de sus gestos, su postura, su fación, es decir, lo que expresa su rostro cuando mira para un lado, cuando mira para el otro, cuando hace así, cuando te está mirando así, ¿verdad? Todas esas fisionomías nosotros vamos a ir empezando a identificarlas. Entonces, uno de los mejores filtros que me preguntaban a mí de cómo uno se protege de energías negativas, que cómo hace uno para cuando entra en un cinturón así, en un cinturón, en un lugar muy tóxico, pues primero somos Vaishnavas, cantamos muchos mantras detrás de nosotros, así ustedes no los vean, no los sientan, no los perciban. Hay una legión de seres de luz, hay una legión de guías, de maestros que te van a ir orientando y guiando hacia la persona que tiene la llave, la persona que te pueda ayudar en una situación específica. Mientras, pues lo recomendable es que yo, por ejemplo, hago una burbuja, ¿verdad? Protectora, o sea, visualizo que estoy en una burbuja de luz, ya sea dorada, ya sea morada, violeta, con lo que resuene con la persona. Y uno, si ustedes quieren, pueden decretar esa frase. Hay muchas frases protectoras. En mi caso personal, por lo general, cuando yo siento peligro, yo me agarro de Nrsimhadev. O sea, lo tengo tatuado. A Nrsimhadev yo lo tengo tatuado. O sea, yo mismo me hice conexión con él. Pero hay otras personas que se conectan con otra divinidad, con otra persona que resuene con ustedes, con Govinda, con Krishna, con Vamana, con Kesava, no sé, ¿verdad? Y entonces uno lo que hace constantemente es protegerse. Entonces dice, yo y mi inconsciente estamos creando mi vida y mi destino. Esta protección está siendo creada por mi maestro amado interno, a quien amo y respeto profundamente y le cedo absoluto control sobre ella, ya que él es el sabio y guía de mi vida. Te entrego este control para que tú, con tu infinita sabiduría, solo permitas que penetre en mí, en cualquier actividad de rapport, consciente o inconsciente, movimientos, energías y pensamientos que sean ecológicos, saludables en todos los sentidos y que sean congruentes con mi ser espiritual y mi ser existencial. Así es, así es, así será, es. ¿Por qué es importante mencionar el tiempo presente? Porque tomo control. Esto lo hacemos precisamente porque puede que existan personas que nosotros lo llamamos que tengan chukis, que tengan entidades por ahí oscuras. Y al hacer yo rapport, ¿qué significa? Que yo entro en su campo. Entonces estas energías, yo tenía palito para eso, a mí se me pegaban esas energías y yo, carajo, yo cómo me quito esta vaina. Entonces eran unas energías de personas que pertenecían a otra persona. Entonces entiendo la pregunta cuando Nityangi me preguntó, bueno, ¿y qué hacemos con estos vampiros emocionales? Entonces ya uno con la experiencia y con la experticia, pues primero se toma refugio en Krishna, se cubre uno con esto. Y después, por ejemplo, hay una técnica del Feng Shui, no sé si me ven, que uno dice, me llevo lo mío, dejo lo que no me pertenece. Entonces tú te limpias, ¿verdad? Te limpias, simplemente eso no te pertenece y tú te vas. Estamos hablando de sitios muy pesados. Ya entramos aquí en materia. ¿Qué es calibración? Así como un vehículo, ¿verdad? Con un vehículo, los que tienen autos saben que constantemente tenemos que ir a calibrar los neumáticos, ¿verdad? Porque a veces con tanto bache, con tanto cosas en la vía, los neumáticos van andando y uno tiene
un viaje no muy placentero. Entonces hay que calibrarlos, tienen un peso para que el viaje sea saludable. Entonces lo mismo, nosotros debemos calibrar también a las personas con sus lenguaje no verbal. Entonces, por ejemplo, si quieren abran micrófonos. ¿Qué les dice la imagen de George Bush abrazando a Lula da Silva? Abran micrófonos. ¿Qué les dice? ¿Qué les comunica aquí? Para mí, amor. Bien, No es sé si válido. será eso. Sí. Es válido, completamente válido. A mí me comunica que el Bush está como en una posición así de más como de sostener y el Lula está como de tomar refugio. Sí, Algo sí, completamente. Ven, yo te recibo. Ven para acá. Y Lula, ok, yo acepto tu refugio. Válido, completamente válido. Analia, ¿qué nos quieres decir? Bueno, Hare Krishna, no, para mí no es eso, no sé, la sonrisa de Bush no me gusta, me parece como algo, no sé cómo decirlo, como Dilo. ventajista, como no, algo feo, ¿no? Ajá. Que se aprovecha, esa es la sensación que me da esa sonrisa de satisfacción de haber Como de logrado poder. algo. Sí, Porque él tiene el poder. exacto. Y yo te estoy ofreciendo algo, pero bajo mis condiciones. Claro, y gané. Y gané. ¿Ves? Es válido, es completamente válido, porque el lenguaje de él es de una persona, listo, yo estoy ofreciéndote refugio, como decía, pero bajo mis condiciones, yo gané. Sí, completamente válido. ¿Qué nos dice Barack Obama con eso es puro neurolingüístico, o sea, el lenguaje ahí, ¿qué nos dice Barack Obama? ¿Con qué les comunica a ustedes eso? No importa, denle lo que ustedes comuniquen porque de eso se trata. Aquí no estamos calificando, estamos simplemente compartiendo, o sea, ¿qué me comunica él? Para empezar Para a mí una mano levantada de corazón, Analia. Para mí está afirmando algo. O sea, él está poniendo condiciones o se está plantando para mí de esa manera. ¿Válido? Sí. ¿Alguien más? Ambrita también nos levantó la mano. ¿Qué nos quiere decir Ambrita? A mí me da la impresión de que él está como cobijándose en él, como solicitándole protección, como que me entrego a tu protección, tú eres más poderoso que yo, así que protégeme. Listo, eso es de George Bush. Y Barack Obama, ¿qué te comunica Barack Obama con esa postura de él? Ah, ya, no había visto la otra imagen. Lo veo como empoderado, como seguro, como que está dictando algo. Bien. ¿Alguien más quiere compartirnos qué le dice esta imagen de Barack Obama? A mí Barack Obama me sugiere aquí como seguro de sí mismo y que está relajado también y flexible también. Es válido, completamente válido. En neurolingüística, a Barack Obama lo entrenaron de tal manera que él incluso hacía unos silencios y él colocaba su cuello de esta manera, como diciendo a una presa, aquí estoy, venga, tómeme. Soy de ustedes. O sea, es algo así como que, no sé si ustedes han leído documentales de los lobos, el lobo líder y el lobo subyugado. Entonces, cuando el lobo líder ya está presto a tomar al lobo, el otro llega y se coloca así como está Barack Obama. Y el lobo manifestando su liderazgo le perdona la vida, ¿verdad? Entonces Barack Obama es casi así, como diciéndole a la audiencia, aquí estoy, soy de ustedes. O sea, es decir, es una comunicación donde él dice,
Yo no soy el que mando acá, soy de ustedes. Aquí es, o sea, cuando la persona coloca y está hablando así, no es lo mismo así. Cuello recto, o sea, como para investir. ¿Sí me entiendes? Como que voy a investir y estoy parado así. No, él está así como que soy parte de ustedes. Esta es clave. ¿Qué les comunica esto? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de encontrarse con un ejecutivo, con una persona en la cual uno le quiere vender una idea o hablar de algo, y cuando alguien lo recibe así, ¿qué les comunica a esta persona? Bueno, a mí me comunica que está reflexivo, un tanto para su interior, ¿no? Así con las piernas cruzadas, el brazo también metido dentro del otro brazo, como que no abierto, no está abierto, está tirando a cerrado y meditativo. Está cerrado y meditativo. Esas palabras son claves. ¿Alguien más? Elena, ¿qué nos quieres comunicar? Hare Krishna, mis Hare Krishna. reverencias, que es la persona que está cerrando y está pensando que no presta su atención de otra persona, que no importa, no va a escucharlo y si está diciendo que se entra por aquí, no presta atención. Wow, ¿tú ya habías visto esto? Pero yo he hecho un cursillo Ya, antes. porque solo alguien que sabe neurolingüística dijo las palabras exactas. Y les voy a contar una experiencia con Acharya Dev, mi maestro espiritual. Yo llevaba 11 años de no verlo, ¿verdad? Y hice todo un esfuerzo para ir a verlo, porque yo estoy en Latinoamérica y tenía que ir a Estados Unidos para verlo. Entonces, cuando él me recibe así. Y yo, cara, yo iba a pedirle la iniciación de mi esposa y mi segunda iniciación. Cuando yo lo veo y él me recibe así, o sea, exactamente lo que dice Elena. Como yo tenía esta información, dice, a Acharya no le importa absolutamente nada de lo que yo le voy a decir que es importante para mí. O sea, que necesitaba comunicarle a él. Entonces, lo que dijiste, Nityangi, es completamente acertado. Él estaba completamente cerrado. Y bueno, simplemente me voy a hacer el interesante como para que él rapidito me diga lo que tenga que decir y se vaya, ¿verdad? Pero lo que dice Elena, eso no le importa a él nada, absoluta. Y yo, entonces, como tenía esa información, comencé a hacer calibración y rapport. Entonces me senté con las piernas cruzadas y comencé a hablar de temas que no eran importantes. Entonces Acharya es muy rápido. Entonces, cuando cambia su postura, porque se desesperó, digo, este me va a hacer perder el tiempo. Cuando él se sale de esta posición y se abre, ¡pum!, le mando el mensaje. O sea, ahí fue cuando le mandé el mensaje. No cuando él estaba así, sino cuando él desbloquea los brazos, desbloquea las piernas para él sentarse así. Ahí es cuando le mando el mensaje. Vengo por la segunda iniciación y vengo por la iniciación de mi esposa. Quedó así. Ah, él tenía algo importante que decirme. Si lo hubiera dicho antes, él no me hubiera aceptado. Entonces, eso es clave que nosotros en comunicación tengamos presente eso. Cuando una persona está así cerrada, entonces yo empiezo a, no sé, a hablar de algo, cosa que yo ya empiece a desbloquear a esa persona, o sea, abrirla, ¿verdad? Y empiezo a emular sus movimientos, porque allí ningún mensaje le va a entrar a la persona. Ninguno. O sea, la persona se puede quedar ahí 15 minutos, 20 minutos, media hora. Entonces, esa es la importancia de calibración y rapport. Y esto es importante para llegar a acuerdos, para nosotros poder empezar a hacer eso. Entonces, el rapport y la calibración, el rapport es eso, entrar en empatía con otra persona mediante la respiración. Entonces, si yo veo que una persona llegó agitada, lo que sea, entonces uno empieza también como a entrar en esa frecuencia. Hasta que poco a poco esos micromovimientos, esos movimientos, uno empiece a entrar en la misma frecuencia. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entré a ver a Acharya, yo estaba súper agitado, porque hacía como 12 años yo no lo veía, y era un llanto así inconsolable, yo decía, ¿por qué estoy llorando? Era una cosa así brutal, de locos.
Y Acharya se quedaba así mirando y era interesante. Entonces, para entrar en rapport, entonces uno empieza a hacer la operación espejo, hacer lo mismo que el otro está haciendo, cómo respira, los movimientos que él hace, o sea, y eso empieza a llamar la atención a la persona, porque, por ejemplo, si él tiene una frecuencia alta y yo entré con una frecuencia baja, entonces la idea es que él baje un poquito su frecuencia y yo eleve mi frecuencia. Y allí ya los dos vamos a entrar en algo que se llama empatía, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar esto. Entonces, rapport significa una relación de comunicación o compenetración en donde se crea un ambiente, un ambiente de confianza, de entendimiento, ¿verdad? Es la habilidad de ver el punto de vista de la otra persona y sintonizarse de forma sutil, profunda para lograr así una comunicación. Es decir, es lo que llamamos empatía, simpatía, conexión. Es poder generar eso en la otra persona. ¿Y cómo se hace? O sea, eso se hace un vínculo, porque cada uno va a tener unos intereses, cada uno va a tener unos deseos cuando estamos hablando de una comunicación. Cada uno tiene su punto de vista, ¿verdad? Cada uno va a querer sentir confianza, sentir credibilidad, sentir respaldo en que con la persona que yo estoy comunicándome, pues va por los mismos valores, va por el mismo camino, va por la misma senda. Entonces, ojo con esto porque las palabras no crean rapport. Es decir, si yo tarareo, si yo parafraseo lo que dice la otra persona, eso es una manera de generar algo que ahorita les voy a hablar, que se llama una hilaridad. Pero rapport significa lo que están empleando todas las grandes marcas para vender. Como yo les expliqué al inicio de estas charlas y conferencias, Starbucks no vende café. Starbucks vende una experiencia. Es decir, los que hemos estado allí cerrando negocios, o sea, uno no va a comprar allí un café, una bebida caliente, no. Uno va allí porque allí hay una experiencia donde yo siento que estoy conectado con líderes, con emprendedores, con gente que está buscando lo mismo que yo, excelencia, calidad, compromiso, liderazgo. Eso es lo que vende Starbucks. Cuando yo entro a un sitio de esos, no es que me estén vendiendo un café, me están vendiendo la experiencia de conocer personas que me van a aportar algo en mi vida. Y por eso la gente paga eso, ¿verdad? Lo mismo con Nike. Nike no vende prendas deportivas. Nike vende es la experiencia de que usted puede alcanzar la excelencia, ¿verdad? Utilizando esas prendas deportivas. Entonces, eso es lo que es rapport. Rapport significa que es una técnica del espejo, la creó este señor, es un psicólogo terapéutica, después de miles de consultas, y él notó que todos tenían el mismo patrón, todos sus pacientes desarrollaban empatía, no con las palabras, sino porque, ¿a usted por qué le llamó esa atención de esa persona? Pudo haber sido un asesino, pudo haber sido lo que sea, un violador, no sé, un abusador de menores, pero la empatía que sentía esta persona era porque, por ejemplo, aquí, ¿qué tienen en común estas dos personas? Abran micrófonos por el chat, no hay problema. ¿Qué tienen en común? ¿Se están mirando? Sí, ahí ya es cuando hacen conexión, pero ¿por qué esas dos personas se están mirando? ¿Qué es qué creen ustedes que tienen estas dos personas en común? Aparte de la edad. Que visten parecido, o sea, tienen el mismo bolso, anda con jeans, como que se sienten identificados con eso, con el estilo. Ahí dieron la clave, tienen jeans y tienen los mismos bolsos. Esta persona piensa igual que yo, a esta persona le gusta lo mismo que yo, sin decir nada, sin comunicar algo. Entonces ya uno dice, ay, mire,
A esta persona le gustan los bolsos, igual que a mí. A esta persona le gustan los jeans, igual que a mí. Ahí ya ahí hay rapport. Ahí hay algo que me atrae, que siento empatía por esa. Quizás también ambos están en un humor así relajado, charlando tranquilamente, meditando así lo que dicen. Parece que Cacanta se le cayó la conexión. Voy a mirar. Sí, sí. A ver si vuelve a entrar. Ya. Sí, ya vendrá. Disculpen, cosas de la tecnología. Entonces, seguimos acá. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las devotas, hubo una época en que comenzaron a hacer empatía porque muchas devotas se vestían y se sentían atraídas por esas ropas tradicionales de la India. Y habían muchos devotos que también comenzaron a sentirse atraídos por esos bolsos de Sankirtan y por esos bolsos. Entonces, eso fue lo que fue empezando a generar rapport. Uno se sentía identificado con estas personas. La cultura cambió, la realidad cambió, entonces es importante aprender esas cosas sutiles. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Entonces, ¿cómo reconocemos a un visual sin hablar, sin que él gesticule una palabra? ¿Sí? ¿Cómo lo empezamos a identificar? Lo primero es su postura. Entonces, un visual, por lo general, cuando son mujeres, todo el tiempo se están tocando el cabello, ¿verdad? Todo el tiempo están haciendo así, porque les encanta verse bien. Entonces, todo el tiempo ustedes las van a estar viendo como que estas personas se preocupan mucho por su aspecto personal. Hablan súper rápido, son veloces, parecen una metralla, hablan de una velocidad que uno dice, perdón, o sea, nosotros los auditivos, uy, un momentico, ¿me repite? Porque es que son muy rápidos, ¿verdad? Constantemente tienen ese contacto visual, te miran a los ojos, ellos o sea, para ellos es importante hacer contacto visual. Por ejemplo, mi esposa es una de las que primero, o sea, cuando vamos a una entrevista de trabajo, o sea, recibir personas o vamos a tener si la persona con la que tenemos la entrevista nos agacha la mirada, ella como que, aquí hay algo. El contacto visual para generar confianza, credibilidad, respeto, o sea, sostener la mirada. Venga, yo la sostengo. Así por dentro esté lleno de miedo, venga a ver, yo se la sostengo, ¿verdad? Eso genera confianza, credibilidad. Es una persona muy segura de sí misma. Entonces, por lo general, cuando uno va a reuniones importantes, ustedes noten cuando el líder te da la mano mirando a los ojos, ya sea mujer, sea hombre. ¿Qué hubo? Y uno, sí señor, sí señora. Así es una cuestión visual. ¿Cómo es el kinético? Su respiración. Entonces es más profunda. Ustedes a veces lo verán que entonces está en modo kinético. O sea, le gusta sentir las cosas, ¿verdad? Entonces el hombre sin hablar, lo primero que hace es tocar la silla donde se va a sentar, va a tocar la mesa donde va a hacer esto, mide la distancia, dice, uy, está como frío, hoy esto está caliente, es súper rígido. O sea, son personas así como muy, ¿no? Súper rígidas en sus cosas de limpieza, de aseo, en sus patrones. Esto uno lo empieza a detectar solo con el caminar de la persona. Cuando entra a la oficina, cuando entra a un estante, entonces uno con ese lenguaje no verbal, uno empieza a ver en qué modo está la persona. Y el auditivo, el tono de voz, por ejemplo, mi tono de voz es muy a veces fastidioso para algunas personas. Mi esposa me dice, modere ese tonito, porque yo tengo un tono de voz muy agudo, ¿verdad? Tratando de dar confianza, seguridad, ¿verdad? Mi velocidad es más lenta, no es como el visual que es, o sea, no, yo trato de hablar
modulado para que las personas me escuchen, me entiendan. La terminología, es decir, procuramos conseguir palabras casi que rebuscadas, pero es para impactar a la otra persona, porque cuando digo esa palabra, la persona puede que esté distraída viendo un avión, pero cuando escucha, estoy en modo indispuesto, y ¿por qué no dijo está lleno de ira? ¿Por qué no dijo otra cosa, palabra más normal, no? Entonces, ¿por qué dijo una palabra como tan rebuscada? Porque ahí mismo llamo la atención de alguien que esté distraído con otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí en el movimiento de los ojos, ¿verdad? El visual. Entonces, nosotros podemos ver cómo la persona tiene, si gira sus ojos a la derecha, ¿verdad? Entonces tiene un recuerdo visual. Cuando mira hacia su izquierda, está tratando de imaginar cosas. Por ejemplo, cuando ustedes estén dando una charla, ¿verdad? Y quieran recordar un texto. Entonces, yo no me acuerdo el texto. No lo van a encontrar cuando ustedes agachen la cabeza. No lo van a encontrar cuando miren a la derecha. ¿Dónde lo van a encontrar? Ustedes van a empezar a buscar en su memoria mirando hacia arriba. Y si ustedes recuerdan a Prabhupada y a Charyadet, por ejemplo, que yo a veces lo veo, a Charyadet siempre que va a recordar un texto, entonces él empieza a mirar y su mirada va hacia la izquierda y ¡brum! Rápido lo trae, ¿verdad? Cuando uno quiere recordar un texto, pero yo no lo recuerdo si me bajo la cabeza, ¿sí me entienden? O sea, no lo voy a encontrar. Lo recuerdo cuando levanto la cabeza, miro a la izquierda, entonces mi subconsciente empieza a rebuscar por allá la biblioteca de los recuerdos o las cosas importantes que yo tengo que dar en una charla, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa para el auditivo. El auditivo entonces mira hacia su izquierda y mira hacia un lado, ¿verdad? El visual mira hacia arriba, el auditivo mira hacia la altura de su hombro y el kinético mira como así, hacia un costado. Cuando está recordando una experiencia, por ejemplo, cuando alguien me cuenta una historia, cuando estoy viendo una película, entonces uno empieza a recordar algo que uno vivió. Yo también viví eso. Entonces uno reconoce a la persona, por ejemplo, cuando uno cuenta una historia que impacta de la persona como que dobla y mira hacia acá. Entonces lo mismo pasa en el auditivo, o sea que cuando mira a la derecha, hacia abajo, ¿verdad? El visual, el auditivo. Entonces estas son maneras de uno identificar también a la persona en qué estado está cuando empieza a hacer sus movimientos cuando estamos comunicando algo. Entonces, anticiparse es el poder de la vida, reaccionar siempre será dolor. ¿Qué es lo que estoy compartiendo con ustedes? Lo que estoy compartiendo con ustedes es esa experiencia de que ustedes no sean reactivos a la hora de comunicar, sino que las personas podemos empezar a ver. Permítanme un momento a ver si puedo mostrarles otro aporte que tengo acá de Tony Robbins, que es, no, es casi lo mismo. Entonces, volvemos entonces cuando una persona queremos cambiar el pero, ¿se acuerda? Sí, me gusta lo que me estás proponiendo, pero entonces para no invalidar a la otra persona, que eso me lo preguntó, creo que fue la niña que ahorita está faltando, que es del Salvador, de cómo uno no invalida al público cuando predica. Entonces uno debe trabajar con 3 herramientas: apreciar, respetar, admito. ¿Qué significa eso? Por decir algo, yo me equivoqué en un dato, como yo le compartí a Nitiangi, que se me fueron las luces y dije que el Bhagavad Gita apareció hace 3000 años. Entonces viene una persona con sabiduría, con conocimiento, me dice, discúlpame, pero es que el Bhagavad Gita, pero si ve que ya está usando el pero, ahí me está invalidando lo que yo dije. Entonces dice, el Bhagavad Gita, tenemos experiencia y evidencia que apareció hace 5000 años. Entonces, para no entrar en ese ambiente de tensión y entrar en rapport,
Yo digo, admito que cometí un error. Es decir, con ese admito, ya bajo ese tono de agresión, ese tono de controversia, de empezar a esto. O, por ejemplo, otra frase es, respeto lo que estás diciendo y mi punto de vista, por ejemplo, el y, reemplazarlo por el pero, me permite a mí hacer una conexión, ¿verdad? Me permite a mí conectar e hilar con mi público para que la persona entienda que la respeto, que la valoro y que me interesa su punto de vista. ¿Cómo? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Hasta el momento, ¿cómo les ha parecido? Entonces, Una pregunta para Yo tengo una pregunta también. No estuviéramos en presencial, las pondría a hacer ejercicios de parejas o entre 4 para que cada una conversara y moviera, gesticulara y cada una empezara. Sin embargo, ya con esta información, con estos datos, vuelvo y le repito, pónganse a ver películas, pónganse a ver videos, documentales. Yo sé que todavía estamos en aislamiento. El Bhagavad Gita, del Bhagavatam, entonces ya uno empieza a identificar qué canal está empleando el interlocutor. Comentarios, preguntas. Elis Cruz levantó la mano. Elis, por favor. Sí, muchas gracias por la excelente clase. Es como una apertura de muchas ventanas, porque hay mucho para aprender. Con respecto a cómo reemplazar el pero, uno podría también decir además, o avanzando un poco más en el tema, o ampliando un poco más el concepto. Esas también serían expresiones que podrían ser útiles para no estar diciendo pero, o podríamos agregar además, como ampliando un poco. ¿Sería correcto? Gracias por el apunte, Elis. O sea, esto es un trabajo y esto es de práctica porque a mí me costó quitarme esa muletilla. Lo que estoy comunicándoles es que el pero es una invalidación subconsciente que le hacemos a la otra persona. Posiblemente no somos muy conscientes, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo pero, tratando de decir esas expresiones que acabas de decir, además, me parece, tal cosa, ¿verdad? Entonces, válido, completamente válido, y empezar a utilizarlas. Es decir, cuando digamos pero, venga a ver, o sea, hago algo y para empezar a hilar, porque son conexiones. Cuando yo digo pero, pum, corto. Pero es que corto e invalido a la persona, ¿verdad? Invalido lo que la persona me está diciendo. Porque pasa. Y vuelvo a esa parte, porque lo que estás expresando es que también eres flexible. Normalmente ocurre cuando yo le quiero reclamar a un empleado, le quiero reclamar, por ejemplo, al GBC. Sí, GBC, su resolución es bla, 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 pero entonces lo que le estoy diciendo es que me la paso por la galleta, o sea, no la acepto, ¿verdad? O sea, cuando yo digo con un líder espiritual o, por ejemplo, con mi esposa, cuando yo suelto el pero, significa que no estoy valorando lo que ella me está tratando de decir. Entonces, para hacer rapport, para hacer calibración, para hacer una comunicación asertiva, es necesario usar la y en lugar del pero, o aprecio, por ejemplo, eso. Aprecio que me hayas llamado la atención, no me había dado cuenta, en realidad creo que fue un error de mi parte, respeto tu opinión, tu punto de vista, y me gustaría que también te pusieras en mis zapatos, ¿verdad? Otra persona diría, pero entonces ahí invalidamos. Sin embargo, veo que estás conectada y muchas gracias. Amrita, ¿qué nos querías compartir o preguntar? Hare Krishna, en la clase anterior habíamos comentado de que cuando una persona miente, mira como hacia la izquierda, busca como el recuerdo o la mentira.
Entonces ahora también se nos presenta Sí. que cuando un Maharaj o alguien quiere recordar algo, también mira a la izquierda y como que busca. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar que ¡Qué está memoria! buscando y que no nos está mintiendo? Bueno, entonces, ahí tendríamos que tener conocimiento del sastra, de las Se le congeló la imagen a Ekakanta Prabhu. Si está usted ahí, puede quitar la cámara, el vídeo. Prabhu está congelado. Ahora ya. Ahora está congelado. Vale. Listo. Entonces, una cosa, por eso acuérdense que cuando yo estoy dando una charla, cuando estoy compartiendo herramientas con ustedes, no estoy expuesto. Me refiero, no estoy en amenaza, o sea, ¿verdad? No estoy en peligro. Otra situación es cuando yo le voy a reclamar a mi esposa, cuando le voy a reclamar a un empleado de por qué llegó tarde, o a un hijo por qué no hizo la tarea, o a un empleado de por qué no hizo tal diligencia. Entonces ahí es cuando una persona entonces debemos detectar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, mi esposa me reclama algo, entonces yo agacho así la cabeza o empiezo a mirar así. Ella no tiene esta información, ya ahorita ya la tiene. Entonces, si yo empiezo a mirar para la izquierda, ella sabe que le estoy inventando algo. O sea, cuando me reclama por qué no llegó, lo estaba esperando a tal hora, lo estaba haciendo tal cosa. O un niño, ustedes van a empezar a ver que el niño cuando va a empezar a inventar, cuando ustedes le reclaman, ¿por qué no hiciste la tarea? Entonces uno dice, ya está inventando. O un esposo o alguien, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes miran, cuando Prabhupada le llamaba la atención a sus discípulos, Prabhupada estaba sentado, ¿verdad? Prabhupada hablaba hacia arriba y el discípulo miraba hacia abajo, era acá, así. ¿Qué pasa en esa actitud? Por lo general, uno en la creencia, uno pensaría de que el discípulo está por arriba del maestro y no. ¿Qué pasa? La persona al bajar la cabeza, al ver a Prabhupada, todo lo que Prabhupada le estaba diciendo llegaba al corazón, porque estaba en modo cinético. No sé si ustedes lo habrán detectado, porque el discípulo estaba de pie. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a quererle comunicar algo a un niño, que sea aquí, o algo que ustedes estén abajo y ellos acá arriba. ¿Por qué? Porque si usted está, el niño abajo y usted aquí arriba, se le dispara el imaginario. Es decir, el hombre empieza a mirar para arriba y usted piensa que lo está escuchando y no. El peladito lo que pasa es que está imaginando un montón de cosas. El niño está así. Entonces se le disparó toda la imaginación, ¿verdad? Y por eso no hace caso. Cuando ustedes quieran, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me agacho, entonces el niño me va a mirar hacia abajo. No sé si ustedes han ido a las universidades y hoy día todas las universidades son un auditorio con las escalas hacia abajo. Los alumnos tienen que mirar hacia abajo. ¿Para qué? Para que ese conocimiento entre al corazón, ¿verdad? Porque es cinético. Entonces eso entra allí abajo. Entonces lo mismo, cuando yo le decía eso a mi esposa cuando supe ese secreto, porque nosotros teníamos una administradora y esta administradora era terrible en el sentido de que nos irrespetaba, nos sacaba a la gente corriendo, no podía compartir con otros empleados y siempre nos sacaba un pero. Que Inés, usted, no, pero es que, y no, es que pero. Entonces yo le dije, venga, flaca. Yo le digo a mi esposa flaca, le digo, venga, flaca, ¿cómo va a comunicar usted con ella? Usted va a estar sentada en su escritorio, pues mi esposa es tamaño 1,60, esta mujer medía como 1,80. Entonces
Entonces imagínense ustedes, o sea, era Mike Tyson con yo no sé quién, era una cosa así. Entonces yo le decía, mira, en realidad si tú quieres que esta mujer te escuche el mensaje que tú le quieres comunicar, la llamas a tu oficina, tú sentada y ella de pie. Ella va a pensar, porque como es grande, ella tiene el control, pero no. Entonces, quitemos el pero. Entonces, ella está de pie, mi esposa está sentada. Cuando mi esposa esté hablando, ella va a agachar la cabeza porque la va a mirar. En ese gesto, ella se pone en modo cinético y ¡boom! Ahí le entra todo el mensaje. Eso es una cosa que le hace uno al cerebro subconsciente. Y era mágico, o sea, empezaba a hacer caso, porque por lo general nosotros le hablábamos a ella y ella era siempre así mirando para arriba y mirando para otro lado y nunca entendía nada. Así que cuando uno quiere que el mensaje impacte, penetre, sobre todo a un niño, por ejemplo, cuando yo quiero comunicarle algo a ella, también le aplico esa técnica. Yo me hago abajo y ella empieza a mirar, entonces ella me mira. Y ahí es cuando yo le comunico y después ella me dice, o sea, como que caí, ¿no? Me dice, caí. Pero es así, porque pues ustedes las mujeres siempre tienen la razón. Entonces uno, ¿cómo discute con ustedes? Es muy difícil. Prabhu, Sí, una observación. En el caso que usted recién comentaba, el pero estaría bien utilizado, porque al utilizarlo usted estaría invalidando el hecho de que ella tenía el poder. Sería sí. como una expresión para decir, bueno, vamos a hacer un cambio o para cambiar lo anterior. Entonces, en ese caso, el pero sí estaría bien Sí, utilizado, estaba ¿verdad? válido, sí. Sí, sí, gracias, Elis. Muy buen aporte, gracias. Veo que estás muy conectada y muchas gracias, es verdad. Y Prabhu, Así que estas son estrategias. Sí, se me ocurre que el hecho de que, por ejemplo, en las iglesias católicas ponen te a escucho. Virgen y ponen al Cristo, lo ponen así por las paredes, así muy alto, entonces cuando el fiel se pone abajo y le ora, pues quizás también hay así como más el efecto de que le escuche. Sí, 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 también. O sea, sí, tiene las plegarias, las oraciones, pues sí, uno también, es un punto también de conectarse uno. Por ejemplo, las grandes mentes, las grandes personalidades, y fíjense ustedes de Prabhupada, y de estas eminencias, ellos por lo general siempre tienen la cabeza hacia arriba, o sea, cuando buscan inspiración, cuando buscan conectarse con lo divino, ellos hacen eso. Y de aquí en adelante ustedes van a ver la vida de otra manera. Van a ver los gurús, van a ver los que están dando clases. Ustedes van a empezar a utilizar estas herramientas de ver cómo esta persona si impacta, si conecta, si su mensaje me llegó, no me llegó, si de verdad está haciendo conexión con el público. Y ustedes van a tener herramientas muy, muy valiosas de alto impacto para comunicarse, porque realmente el conflicto del planeta es que no sabemos comunicarnos. Entonces, ese conflicto empieza en una familia, después de una comunidad entre otra comunidad, después de entre un país y otro país, y ahí vienen los mediadores. Los mediadores simplemente son eso, son personas muy flexibles, así, flexibles. Por lo general, el conflicto aparece por gente que es como cuadrada, ¿no? Así, por ejemplo, los auditivos a veces somos muy cuadrados, es lo que nosotros vemos, no aceptamos otras opiniones. Entonces, este ejercicio a mí me ha ayudado a eso, a flexibilizar, a ampliar el panorama, o sea, ampliar las culturas, todo esto. Y la flexibilidad, es decir, mi marco, yo antes solo tenía este marco, solo veía la vida a través de esto, yo lo empiezo a ampliar, empieza a agrandarse. Nos permite a nosotros pues poder respetar, valorar al otro.
Más preguntas, comentarios. ¿Qué pregunta tiene? Sí, tengo una. Dale. Es al principio de todo, cuando empezó la exposición, pues habló de que cada uno de nosotros, que de acuerdo a la cultura que hemos recibido, las experiencias, pues que tenemos como, no sé si decir un bagaje o pues una serie de datos introducidos, ¿no? Y entonces, pues quería saber si nos podría dar como algunas herramientas para si detectamos alguna cosa que no nos interesa y que tengamos, cómo eliminarla. Buen ejercicio. Sí, eso es muy bueno. Ahí viene algo que eso es científicamente comprobado. Por ejemplo, es lo que nosotros llamamos creencias limitantes, ¿verdad? Entonces hay creencias limitantes que no nos permiten avanzar, que no nos permiten progresar, precisamente por eso, porque está grabado en el subconsciente. Así que hay un ejercicio que es el de creencias empoderadoras y eso se necesitan 21 días para uno cambiar de una creencia limitante por una creencia empoderadora. Y eso es científicamente comprobado. Cuando, por ejemplo, yo quiero bajar de peso, un desafío y un reto. Entonces eso viene todos los años, el comienzo del año, ¿no? El cambio de año. O sea, las 12 uvitas y todos los propósitos que uno se hace al comienzo del año, 31 de diciembre, y este año sí voy a bajar de peso, y este año sí voy a aprender otro idioma, y se propone uno un montón de cosas. Así que es importante empezar a uno, hay un libro muy bueno que es El poder de los hábitos. Entonces este libro le va a empezar a uno a dar herramientas para empezar a seguir un patrón y dejar otros. Y eso es lo que acabas de decir, entonces hay un pensamiento negativo o hay una creencia limitante, así que yo busco una afirmación. Yo le llamo a eso, Tony Robbins le llama afirmaciones, yo le llamo afirmaciones. Es de construir, es de moldear, es de esculpir un carácter, una figura. Entonces, las afirmaciones o afirmaciones, ahí en internet ustedes encuentran montones de ejemplos de afirmaciones, entonces encuentren la que más resuenen con ustedes, ¿verdad? Con la que ustedes, ese patrón, ese hábito que ustedes quieren cambiar, entonces lo identifican, consiguen una afirmación que resuene con ustedes, entonces cada vez yo recomiendo la liguita, ¿por qué razón? O me pego, o algo que haga clic, no estos relojes, porque este reloj no tiene clic. O sea, hay unos relojes que hacen clic o hay unas pulseras que suenan. Entonces yo sugiero la liguita. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria y yo le estoy dando una orden a mi cerebro. Entonces lo debo activar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando me venga ese hábito negativo, por decir algo, esto ya es verificado. Alguien quiere dejar de fumar. Entonces nosotros le sugerimos, venga, no hay ningún problema, lo que tienes que hacer es encontrar una frase empoderadora, porque recuerden que el no, el cerebro no lo acepta. Entonces yo digo, no voy a fumar, entonces lo que estoy diciendo es voy a fumar, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces consigo una afirmación, voy a hacer deporte y ¡pum! Suelto. Cada vez que me llega un impulso de fumar, por decir algo, o comer chocolate, es una debilidad. Comer chocolate, ¿verdad? Entonces, o sea, el chocolate no me permite, si yo quiero bajar de peso, el chocolate no me deja bajar de peso. Entonces, preciso siempre, como dicen por ahí, ¿no? El diablo anda suelto y te tienta. Entonces llega una amiga con un chocolate, llega un amigo con un chocolate y usted se había propuesto bajar de peso. Entonces, hay que cambiarlo por otro hábito. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, por ejemplo, uno de mis hábitos es la ropa. Yo quiero ponerme tal camiseta, una camiseta que a mí me gusta, o un vestido, o un pantalón. Pero por estar en sobrepeso no me lo puedo poner. Entonces, ¿qué digo? Cada vez que me viene el chocolate digo, oh, me voy a poner ese pantalón, plum. Entonces cambio
esa tentación, ¿verdad?, de comerme el chocolate por algo mejor. Eso lo dice Krishna. Para uno dejar un hábito, debe darle algo superior, ¿verdad?, para que uno saboree ese hábito. Así que lo mismo pasa con esas creencias limitantes. Entonces, se muteó, Prabhu. No se le oye. Yo no oigo nada. No se escucha, ¿no? No se escucha. No. Se ve que se ha quedado congelado, ahora se caerá y luego ya volverá a entrar. Haribol Prabhu, ¿por qué no quita la cámara? Ya cayó. Está aquí, está aquí. por ejemplo, yo tengo una limitación con el dinero, por lo que les acabo de comentar. De niño me dejaron a mí un trauma, entonces yo tenía un tío que me castigaba y todo lo que me decía se quedó allá en el subconsciente. Y tengo una limitación con el dinero, ¿verdad? O sea, y para mí tener dinero y más la religión y algunos devotos que no comprendían eso, me reforzaron eso. Yo decía, no, 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 yo tengo que cambiar esto. Yo voy a cambiar esto. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Yo voy a decir esta afirmación, esto trabaja para mí, consigan las de ustedes. Entonces yo digo, cada vez que a mí me llega un pensamiento, una creencia limitante, o sea, que sale, ¿verdad? Que me bloquea, que me invalida, que no me permite ser próspero, yo digo, tengo dinero que llega de forma ilimitada, se queda y se multiplica y ¡pum! Suelto la liga. Entonces eso va a mi consciente y esto lo hago yo por 21 días. Algunos lo hacen por más tiempo, hasta que ese patrón, entonces se va debilitando el otro y se va se queda y se multiplica. ¡Pah! Y eso se me está volviendo a mí ya un patrón, ¿verdad? Y ya el otro empieza a desaparecerse. O sea, la creencia limitante se debilita y empodero la creencia que me valida, que me da poder, que me agrega valor. ¿Sí fue claro? Ahí en internet ustedes pueden conseguir afirmaciones para el área que ustedes quieran trabajar. Salud, ¿cómo es que se llama? Autoestima, miedos. Por ejemplo, hay miedos. Por ejemplo, mi esposa, estamos trabajando en eso. Ella le tiene pánico a volar en el avión. Ella no se me sube a un avión. Entonces me tocó empezar, venga a ver, póngase esto a trabajar y ahorita vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque el pánico es pánico, es real. ¿Sí me entienden? Ella puede ser el charter, puede ser lo que sea, no se sube, porque le ganó esa creencia limitante. Entonces estamos trabajando con eso para que ella empiece a ver los beneficios, lo que le proporciona, todo lo que le va a aportar a su vida. Y la otra la estamos debilitando hasta que desaparezca. Son desafíos, son retos que hay que afrontar. Muchas gracias. Prabhu, Hacer empatía con las personas, incluso que... Sí. Bien. Digo que en el caso de que usted quisiera hacer como habitaciones para que hiciéramos un ejercicio, sí se puede hacer si usted está en una computadora. ¿Usted se encuentra está conectado con una computadora o con una tablet? Sí. No, un portátil. Lo suyo es un portátil. Bueno, sí, pero un portátil yo creo que también se puede. Si quiere lo podemos probar. Lo que no se puede es desde una tablet o desde un móvil, porque es un sistema Android, entonces no se puede. Pero si usted tiene Windows y esto sí se puede. Si lo quiere probar,
Entonces, la cuestión es de que se hace y usted manda, selecciona si quiere que mandar de 3 en 3 a las devotas y usted se puede pasar y visitar a cada habitación también. Ah, qué bueno. El punto es que este Mac, si yo le hice una partición, porque también hago astrología y solo lo lee con Windows, y tendría que apagar el Mac, porque ahorita estoy trabajando por el Mac, y tendría que abrir la partición de Windows, y no sé si funcionaría. Tendría que apagar todo y volver a iniciar. Y no sé si ustedes tienen tiempo o lo dejamos para otro encuentro y yo les programo unos ejercicios de calibración y rapport para que entre ustedes que se conozcan puedan hacer conversaciones y cada uno, porque la idea es eso, la idea es que cada uno empecemos a identificar y a hacer ese ejercicio, cómo se sienta, cómo respira, la posición de su cuerpo. Entonces hay una persona que va a hacer la calibración y rapport y va a tratar el ejercicio. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, alguien se pone bien difícil, súper difícil, o sea, intransigente. Esa es la misión del jugador A, ¿verdad? Es una persona que se va a poner difícil, pesada, intransigente, cerrada. Y la otra persona va a tratar de hacer una comunicación con ella. Entonces ahí es cuando entra la calibración y rapport. La calibración y rapport es que entonces la persona tiene que empezar a emularla, ¿verdad? A sentarse igual, a respirar igual, a mover la mano igual, a hacer todo lo que la otra haga, ¿verdad? Y lograr, el ejercicio es ese, lograr que ya cuando la persona, porque hay una persona que tiene el control y la otra no, ya cuando están al mismo nivel, poder comunicar. Y eso solo se hace ya es con el ejercicio que acabas de decir, Nitiangi. Y sí tengo limitaciones con mi computadora. Sin embargo, déjame probarlo y podríamos hacerlo en otra charla. Pero la idea es esa, la idea es que el ejercicio sea ese. El ejercicio es que nosotros podamos entrar rápido en rapport con la persona. O sea, así como la vez pasada que yo les comentaba, que ustedes puedan entrar, detectar rápido cuál es el canal más sobresaliente cuando una persona se comunique. Entonces, el rapport significa eso. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer buenas relaciones. Prabhu, supongo que ese tipo de cosas se han de hacer sin que la otra persona perciba que estamos tratando de hacer lo que está haciendo, porque si no va a decir, ¿pero qué haces? No. Claro, exacto. Entonces, a veces ocurre, sobre todo cuando no hay tiempo, cuando no pasa nada. Sí, a veces la persona, volvemos al punto, hay una intransigencia de entrada. Eso ocurre. Yo no sé si a ustedes les pasaba, por ejemplo, cuando nosotros salíamos a colectar y nosotros colectábamos con obras de arte. Entonces, nosotros teníamos tres bloqueos. El portero, la secretaria, ¿verdad? Y el asistente o la persona asistente de la persona. Y yo no tenía ni idea de estas herramientas. Entonces, yo cómo me conquistaba al portero con una cajita de incienso. Llegaba y venga, le daba una cajita de incienso. A la secretaria le llevaba un chocolate. O sea, ahí mismo la derretía porque todo el mundo las insultaba, las maltrataba, de todo. Entonces yo de entrada lo que hacía era con ella, la miraba a los ojos, le decía alguna, ahí mismo hacía conexión con ella, ¿verdad? Y eran unas herramientas que yo hacía intuitivamente. Ya con estas herramientas ya uno empieza a veces se vuelve técnico y sí lo que dices, uno mismo es el que se delata. Entonces, la idea es que uno hacerlo lo más natural posible, lo más natural. O sea, como la persona se está sentada, entonces uno tiene que desarrollar los sentidos de observación, ser muy observador, muy observador. Porque detectar cómo respira la persona, detectar cómo, o sea, qué es lo que le está hablando allí el subconsciente, porque ese es el propósito.
qué es lo que el mapa interior que tiene esa persona. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona? Y eso solo se viene a reflejar en el momento en que la persona gesticula su rostro, cómo mueve sus ojos, cómo respira o cuando habla. Ilis, ¿qué nos querías preguntar? Elis. Sí, tengo una duda. ¿Eran 3 o 4 los errores de la comunicación? Porque yo llegué a anotar no excluir, no distorsionar y no generalizar. ¿Me falta algún otro? No, son 3. Excluir es lo son mismo 3. que omitir. Omitir, Bien, bien. generalizar y distorsionar. Sí. Bien, gracias, gracias. Sí. Que uno omite lo importante a la hora de comunicar. Esos son los 3 errores del metamodelo del lenguaje. Y los Vaishnavas durante décadas venimos cometiendo esos errores. Estamos generalizando. Entonces, generalizamos a las mujeres. Casi que nos han etiquetado de misógenos. Casi. O sea, de que odiamos a las mujeres. Y es porque generalizamos. No las valoramos. Y entonces, a la hora de comunicar, muchos predicadores se meten en líos. ¿Por qué? Porque generalizan y distorsionan y afecta a la mujer. Entonces, eso es importantísimo. A la hora que nosotros vayamos a dar una charla, es importante eso, es clave. Muchas gracias. ¿Más comentarios, preguntas tienen? Calibración, veamos, o sea, sí es que hay unos ejercicios muy interesantes que podemos trabajar. Construyen. Porque si tienen tiempo, la otra semana podrías darles un repaso y darles unas herramientas de coach. Y allí terminaremos el ejercicio. Sí, Sí, por favor. Las devotas están todas muy contentas. Estamos todas muy contentas con sus clases y luego hay más personas que las están viendo, o sea que encantadas de que nos siga dando clase. Bueno, entonces la otra semana entramos con unas materias de coach para que empiecen a estructurar y a construir cada una su proyecto de vida, desde donde está. O sea, eso les va a dar herramientas. A mí personalmente me ayudó muchísimo estas herramientas de coach porque son preguntas poderosas. Y son talleres sí, es un tallercito muy, muy bonito en la cual cada una va a empezar a validar dónde quedó su proyecto de vida y a dónde lo quieren llevar. Pasarlo al siguiente nivel. Llevarlo allí. Qué bueno, Prabhu, sería muy lindo. Gracias. Sí, eso les va a ayudar. Pues ahí voy a ver si Parampadán me está pidiendo que le demos una mano también, pero es con Bhakti Sastri. ¿Ustedes están en Bhakti Vaibhava algunas? ¿Algunas de ustedes están en Bhakti Vaibhava o están en...? De aquí del grupo, no hay nadie. No, solamente yo. Ya. Bueno, me refiero con Parampadam, quizás Sí. lo está haciendo en otro lugar. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hacer el ejercicio. En una palabra, ¿qué se llevan hoy? Abran micrófonos por el chat. Compártanos. ¿Qué se llevan hoy en una palabra? Yo me llevo que voy a intentar de hacer introspección y de detectar a ver qué cosas tengo por ahí que no desearía que fueran así, sino que fueran de otra forma, y entonces luego buscar las afirmaciones que para contrarrestar esto, y voy a tratar de hacer modificaciones. A ver. Súper, gracias. Muchas gracias. Completamente válido.
En una ¿Alguien más palabra, nos yo, quiere compartir? Sí, dale. yo en una palabra, cambiar. Cambiar. Bienvenido el cambio. Bienvenido. Bienvenido el cambio. Crason levantó la mano. ¿Qué nos quieres Hare comentar? Krishna. Sí, yo, bueno, la clase pasada ya era el tema de cambiar para mí. Y en esta, parece obvio, pero no era tan obvio, es observar, o sea, prestarle más atención porque uno a veces se centra en el mensaje, en lo que va a decir y no en el que va a escuchar. Entonces, en esta clase creo que la mirada va hacia quien escucha, ¿no? Para que ese mensaje pueda llegar, como usted ya lo dijo. Entonces eso me llevó, tener que observar más a la otra persona para, bueno, ver cómo hago yo para que le llegue el mensaje. Hare Krishna. Parece que está la mano de Amrita Ganga levantada. Sí, Hare Krishna. Yo en realidad me llevo varias cosas, pero también la principal, y concuerdo con la madre que acaba de hablar, es observar. Me voy a dedicar mucho más a observar porque en realidad uno siempre está centrado en sí mismo y no se fija en las acciones y cómo el cuerpo nos habla de otra persona. Y lo otro que yo haría sería también buscar un buen mensaje, porque a veces uno habla mucho y el mensaje no se entiende. Entonces tal vez hacer un mensaje preciso para que la otra persona lo pueda entender. Válido, completamente válido. En mi caso me llevo la importancia de generar una conexión, darse cuenta que lo más importante es no perder la conexión con el otro y un montón de herramientas para poder conectar. Muchas gracias, muy agradecida. Conexión es clave. Gracias, Elis. Elena, ¿qué nos quieres comentar, compartir? Muchas gracias, porque yo de verdad que antes estaba leyendo muchos libros, pero me olvidaba muchísimas cosas. Y de hoy me voy otra vez a observarlo en la gente y observar a mí mismo, porque de verdad el perro, el costumbre, alrededor todo el mundo habla perro y yo hoy estaba escuchando y me daba cuenta que hablamos mucho perro. Y por costumbre de la gente de alrededor te pega también. Voy a observarlo a mí misma, a mirarlo cuando yo digo esa palabra y practicarlo. Wow. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Permiso, quiero agregar algo. Dale. Bueno, eso sí que me hizo acordar la madre, eso del pero, que no lo había observado tampoco, que el pero podía pasar como invalidar al otro y ese otro, si yo le digo el pero, ya no me va a escuchar, porque se va a poner la defensiva. Entonces, eso fue un súper archi descubrimiento. Gracias. Genial, es la idea. Sí. ¿Alguien más? Voy a compartirles, mientras alguien más se arriesga, o sea, a compartirles unas preguntas para uno detectar los canales de las personas. Entonces, he aquí algunas muestras de las preguntas que se podrían formular para obtener reacciones específicas. Entonces, para los visuales, ¿cuántas ventanas tiene su casa? ¿Qué fue lo primero que vio cuando despertó usted esta mañana? ¿Cómo era su novia o novio cuando tenía usted 16 años? ¿Cuál es la habitación más oscura de su casa? ¿Cuál de sus amigas lleva el cabello más corto? ¿De qué color era la primera bicicleta que tuvo usted? ¿Cuál era el animal más pequeño que vio durante su última visita al zoológico? ¿De qué color era el cabello de su primera maestra? Mi esposa se ríe porque
Ella dirá, yo qué me voy a acordar. ¿Con qué colores está decorado su dormitorio? Entonces, visuales construidas, es decir, casi que inventadas. O ¿qué pareciera a usted si tuviera 3 ojos? Imagine un policía con cabeza de león, cola de conejo y alas de águila. Imagine los tejados de su ciudad envueltos en llamaradas de humo. ¿Se ve así mismo con el cabello color rubio platino? Es decir, allí estamos incentivando a la persona a que se comunique a través de ese. Entonces nos vamos con los auditivos recordados. ¿Qué fue lo primero que dijo usted hoy? ¿Cuáles han sido las primeras palabras que le han dicho hoy? Dígame una de sus canciones favoritas de cuando era muchacho o muchacha. ¿Qué sonidos de la naturaleza le agradan más? ¿Cuál es la 7ª palabra del Padre Nuestro? ¿Recuerda la letra de la canción Alma Llanera? Creo que muchos no la conocen, pero sí, por acá sí. Escuche mentalmente el ruido de un salto de agua en una tarde tranquila de verano. Escuche mentalmente su canción favorita. ¿Qué puerta de su casa suena más fuerte al cerrar de golpe? ¿Qué puerta cierra más suave, la de subir al coche o la del maletero? ¿Cuál de sus conocidos tiene la voz más agradable? Entonces, auditivas construidas. Si pudiera formularle cualquier pregunta a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿qué les preguntaría? ¿Qué diría si alguien le preguntase cómo acabar con la posibilidad de una guerra nuclear? Imagine el sonido de la bocina de un coche convertido en una flauta. Entonces, hay algo que también se llama diálogo interno. Ese es muy importante y ese es de los kinestésicos. Repítase interiormente esta pregunta. ¿Qué es para mí ahora mismo lo más importante en mi vida? Imagine la sensación de un pedazo de hielo derritiéndose en su mano. ¿Cómo se sentía usted esta mañana en el instante exacto de levantarse de la cama? Imagine el tacto de un trozo de madera convirtiéndose repentinamente en un trozo de seda. ¿Estaba fría el agua la última vez que se bañó en el mar? ¿Cuál de las alfombras de su casa es la más suave? Imagine que se está metiendo en un baño agradablemente caliente. Imagine la sensación de pasar la mano sobre un trozo de corteza rugosa y luego encontrar una zona de musgo blando y fresco. Entonces, si ustedes van a notar, todo empieza a cambiar. O sea, si ustedes hacen esas preguntas a una persona, va a ver cómo empiezan a cambiar sus fisionomías, su cara, al recordar lo frío, lo caliente, lo áspero, ¿verdad? Y eso le permite a uno empezar a observar el ejercicio que estamos haciendo. Elena, ¿nos querías preguntar algo? ¿No? Bueno, listo. Entonces, es nada, practicar. Gracias por darse en esta oportunidad. Gracias por aceptar el cambio. De verdad, honro eso, porque bienvenido el cambio. Bienvenido. De verdad que sí. Gracias por participar. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues Prabhu, nosotros le damos las gracias a usted por darnos este contenido tan interesante y que no solo es lo que hemos escuchado ahora, sino que tenemos que ir rumiando todo, lo de esta clase y lo de las anteriores, porque hay aquí mucha materia. Sí. Y esto es de por vida. Esto es para toda la vida, les va a servir a ustedes. Por ejemplo, sí, a mí a veces, incluso que yo lo practico todos los días, se me olvida. Yo, caray, y vuelvo. Sí. ¿Le parece? Ya quedaremos así para que... Niñas, ha sido un honor, un placer estar con ustedes.
Igualmente, Vale, igualmente. en la otra semana, nada, vamos a dar herramientas de coach, de cómo, de preguntas poderosas, de qué es lo que, cómo podemos nosotros, las herramientas que usamos los coach. Aquí van ustedes a trabajar un poquito con ustedes mismas. Con ustedes mismas. Vale. Gracias. Vale. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Krishna. Por venir. Gracias. Desen un aplauso, Muchas felicítense. gracias. Fíjense, Krishna, vamos, muchas desen un gracias. aplauso. Krishna, Celebren, gracias. felicítense. Haribo. Muchos éxitos. Haribol. Panchakalpa. Haribol. Estén muy bien. Panchakalpa. Hare Krishna. Panchakalpa.